El incipiente amanecer, apenas una pincelada de luz dorada y anaranjada, comenzaba a desvelarse por entre los colosales promontorios de la Sierra Madre Oriental. El firmamento, aún teñido por los últimos vestigios de la oscuridad nocturna, prometía una jornada diáfana, mientras la brisa fresca de la madrugada, pura y vivificante, se deslizaba suavemente por el valle, trayendo consigo el inconfundible aroma a pino y a tierra húmeda. En la modesta morada de adobe, donde la vida transcurría con el ritmo pausado de las costumbres ancestrales, la joven figura de Emiliano ya había abandonado el plácido refugio de su sueño. Su espíritu, impaciente y ávido de aventura, lo había arrancado del letargo mucho antes de que los primeros rayos solares acariciaran las copas de los árboles más altos. No era el canto del gallo, ni el murmullo de los quehaceres cotidianos lo que lo había despertado, sino una punzante y deliciosa expectativa que vibraba en cada fibra de su ser. Sentado con agilidad en el borde áspero de su humilde jergón, sus pequeñas manos, temblorosas de excitación, apretaban con una mezcla de fervor y nerviosismo su preciada mochila. Era una pieza sencilla, confeccionada con una robusta tela de lona de un característico tono azul, cuyo tacto áspero y familiar le confería una sensación de seguridad y preparación. Con una minuciosa atención, que rayaba en lo obsesivo, Emiliano revisaba el contenido por enésima vez. Un ritual personal que se había convertido en su particular manera de conjurar la ansiedad y asegurarse de que ningún elemento crucial para la inminente expedición quedara olvidado o extraviado en el último momento. Cada objeto, por insignificante que pareciera, tenía un valor incalculable en su joven y fértil imaginación. En el interior de la mochila, un pequeño universo de provisiones se desplegaba ante sus ojos expectantes. La cantimplora de plástico, rebosante con agua fresca y cristalina, había sido llenada con esmero por su abuela, doña Carmela, extrayéndola directamente del pozo la noche anterior, y su presencia le aseguraba un sorbo de vitalidad en el camino. A su lado, un paquete de galletas caseras, horneadas con el incondicional afecto de su abuela, exhalaban un tenue aroma a vainilla y canela que le recordaba la calidez de su hogar y la dulce compañía de quien las había preparado. Su inseparable cuaderno de dibujos, atesorado como un verdadero mapa de sus fantasías, contenía ya numerosas representaciones de la fauna y flora local. Cada línea y cada trazo un testimonio de su aguda observación y su amor por la naturaleza. Y por supuesto, su diminuta linterna, un artilugio que a duras penas emitía un haz de luz titilante y poco potente, pero que para él, con su ingenua perspectiva, constituía un instrumento de suma importancia, una herramienta esencial para cualquier explorador audaz. Emiliano la consideraba no solo un objeto funcional, sino un talismán, un pequeño faro que lo acompañaría en las profundidades inexploradas del bosque. Desde el umbral de su habitación, el muchacho lanzó un grito, su voz resonando con una energía que contrastaba con la quietud matutina. «Abuela, ya estoy completamente preparado». Su exclamación, cargada de impaciencia y alegría, buscaba a la figura familiar que siempre lo velaba. Doña Carmela, una mujer cuyo semblante era un mapa de experiencias y cuyas manos denotaban el arduo trabajo de una vida dedicada al campo, pero cuyos ojos irradiaban una dulzura inagotable y un afecto profundo, se asomó por el marco de la puerta. En sus brazos sostenía una prenda de abrigo, un suéter de lana tejido por ella misma, consciente de la traicionera temperatura matutina. «No olvides esto, mi bien amado nieto», le aconsejó con voz suave y protectora, mientras le extendía la prenda con un gesto maternal. En las profundidades del bosque, la frescura de la mañana es implacable y el frío se cuela por cualquier resquicio, añadió, ayudándolo con delicadeza a deslizar los brazos por las mangas de la gruesa vestimenta. Emiliano, agradecido por el gesto y la previsión de su abuela, le devolvió la mirada con una chispa de ilusión en sus pupilas. «Gracias, abuela».
¿Tú crees que tendré la fortuna de avistar algún venado en nuestra travesía? Ella, con una sonrisa tierna que arrugó el contorno de sus ojos, acarició suavemente el cabello revuelto de su nieto, un gesto de afecto que trascendía las palabras. Si mantienes tus ojos bien abiertos y tu corazón receptivo, mi pequeño, hallarás mucho más que simples venados, le respondió, su voz cargada de un significado que iba más allá de la simple observación de la fauna. Emiliano sentía una profunda adoración por esos instantes compartidos con su abuela. Eran momentos sagrados, impregnados de una sabiduría ancestral que ella tejía en cada narración. Doña Carmela poseía un don especial para relatar historias, relatos que hablaban de seres santos, de luces místicas que se manifestaban en las profundidades del monte, de cómo la Santísima Virgen, con su manto protector, resguardaba a los corazones inocentes y a quienes se atrevían a creer. Aunque el joven no lograba comprender la totalidad de esas profundas enseñanzas, un sentimiento inexplicable, una chispa cálida y vibrante, se encendía en lo más hondo de su pecho cada vez que ella articulaba palabras impregnadas de fe y devoción. Sus relatos no eran meras fábulas, eran invitaciones a un universo donde lo espiritual y lo terrenal se entrelazaban con una armonía inefable. La fe para Emiliano comenzaba a ser no solo un concepto, sino una sensación, un calor que lo embargaba y lo hacía sentirse parte de algo más grande y trascendente. En la cocina, un ambiente reconfortante y hogareño envolvía el espacio, impregnado por la fragancia embriagadora del café recién preparado y el aroma dulzón del pan recién salido del horno. Una sinfonía olfativa que invitaba a la calma y al disfrute. El firmamento se presentaba prístino, desprovisto de nubes que empañaran su vasta extensión, y el aire fresco y revitalizante que descendía de las alturas de la sierra acariciaba la piel con una suavidad apenas perceptible. Emiliano, con la efervescencia propia de su edad y la impaciencia que le embargaba, salió corriendo de la casa, dirigiéndose con presteza hacia el punto de encuentro en la escuela, donde el grupo de estudiantes ya se congregaba con entusiasmo junto al autobús que los conduciría a su destino. Entre la algarabía y el murmullo de las voces infantiles, una de ellas, clara y enérgica, se alzó por encima de las demás. «Emi, por aquí», exclamó Mariana, su mejor amiga, agitando la mano con vigorosa determinación para que él la avistara entre la multitud. Mariana, una niña de trenzas largas y azabaches, cuyo rostro estaba enmarcado por una sonrisa pícara y vivaz, irradia una energía contagiosa. Ambos compañeros de juegos se unieron sin dilación, abordando el transporte escolar entre risas y comentarios que solo ellos, en su particular sintonía, lograban descifrar y que para el resto resultaban un enigma cómplice. El profesor Ramiro, un hombre joven pero con una notable pasión por la enseñanza y un entusiasmo contagioso, se dirigió a los alumnos con voz clara y firme, impartiendo las últimas instrucciones antes de que diera inicio la aventura. Les recordó la imperiosa necesidad de proceder con cautela en el entorno natural, de no dispersarse del contingente bajo ninguna circunstancia y de abstenerse de manipular cualquier ejemplar de la flora silvestre que no conocieran, enfatizando la importancia de la seguridad y el respeto por el medio ambiente. Mientras el autobús avanzaba con lentitud por los caminos de terracería, polvorientos y sinuosos, que serpenteaban a través del paisaje montañoso, los niños, con sus voces alegres, entonaban canciones, participaban en juegos improvisados y observaban con asombro por las ventanillas el despliegue de la naturaleza, los árboles de porte altivo que se alzaban hacia el cielo, los riachuelos cristalinos que discurrían con mansedumbre entre las rocas pulidas por el tiempo. Mariana, con un tono de voz casi imperceptible, apenas un susurro que se perdía entre el ruido del motor y las conversaciones, preguntó: ¿Crees que este bosque esté habitado por duendes o criaturas fantásticas? No tengo certeza, replicó Emiliano en un murmullo,
mientras se aferraba con un gesto instintivo a su mochila, como si buscara en ella un refugio o una respuesta. Pero mi abuela sostiene que existen espíritus benévolos que velan por los niños, entidades protectoras que cuidan de quienes se adentran en estos parajes, añadió, transmitiendo la sabiduría de su antecesora. Al alcanzar el punto designado para el inicio de la travesía a pie, el grupo de estudiantes descendió del autobús con una mezcla de excitación y curiosidad, comenzando la caminata por un sendero apenas perceptible. La vegetación era densa y exuberante, con pinos de estatura imponente que filtraban la luz solar, transformándola en un mosaico de sombras danzantes y destellos dorados que se proyectaban sobre el suelo cubierto de hojarasca. El profesor Ramiro, con su conocimiento didáctico, les impartía información sobre los diversos tipos de árboles, las costumbres de los animales de hábitos nocturnos y la imperativa necesidad de respetar la naturaleza en su inmensidad y fragilidad. Emiliano, ensimismado en el entorno, caminaba al lado de Mariana, recolectando hojas secas de formas peculiares y colores otoñales, las cuales guardaba con esmero en su cuaderno, como pequeños tesoros botánicos. Se sentía completamente a gusto, sumergido en una sensación de pertenencia que lo arraigaba profundamente a ese paraje indómito. Había algo ineludiblemente mágico en el crujido de las ramas secas bajo sus zancadas, en el melodioso y lejano canto de las aves que se perdía en la inmensidad del follaje, y en el penetrante aroma terroso que emanaba del suelo húmedo, una fragancia que evocaba la esencia misma de la vida en el bosque. De manera súbita e inesperada, su mirada capturó un movimiento sutil entre la espesura de los arbustos. Un ave diminuta, de plumaje iridiscente que destellaba con tonalidades que oscilaban entre el oro y el ámbar, revoloteaba con gráciles movimientos, saltando con agilidad de rama en rama. Fascinado por la belleza etérea de la criatura, Emiliano se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en el espectáculo alado. «¿Lo has visto?», susurró con la voz apenas audible, un murmullo que se ahogaba en el silencio del bosque. «¿Qué cosa?», inquirió Mariana, girando la cabeza con curiosidad, buscando con la mirada aquello que había capturado la atención de su amigo. Sin embargo, el grupo ya había avanzado, y en el rumor constante del bosque, la voz del profesor apenas se percibía, diluida en la distancia. Emiliano, impulsado por una fascinación inquebrantable, dio un paso, luego otro, siguiendo con determinación al ave que, con sus movimientos ágiles y su plumaje refulgente, parecía invitarlo a desentrañar un misterio más allá de lo visible. No logró discernir en qué preciso instante había dejado de percibir el eco de sus compañeros o la voz de su mentor, absorbido por la danza hipnotizadora de la criatura alada. Si este relato te cautiva, recuerda suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte ni un solo episodio de nuestra inspiradora narrativa. El destino que aguardaba a Emiliano en las profundidades de ese enigmático bosque se revelaría mucho más trascendente y enigmático de lo que su joven mente podía siquiera concebir en ese momento. El ave, con un aleteo ágil y casi imperceptible, se internó aún más en la profundidad del bosque, y Emiliano, subyugado por la visión, la siguió sin titubear, sin meditar en las posibles consecuencias de su intrépida acción. El dosel arbóreo comenzó a cerrarse con mayor densidad sobre él, y la luz solar se filtraba de una manera diferente, fragmentada en haces de claridad que apenas lograban perforar la espesura. Era como si el joven estuviese adentrándose en una dimensión alternativa, un universo paralelo donde la noción del tiempo se desdibujaba y se suspendía, y donde el silencio, más que una ausencia de sonido, se manifestaba con una voz propia, profunda y ancestral, que parecía susurrar secretos inmemoriales. Y de ese modo, sin percatarse de la magnitud de su decisión, Emiliano dio el primer paso hacia lo desconocido, hacia un umbral que lo separaría de la realidad familiar y lo sumergiría en un enigma. El melodioso gorjeo de las aves,
que antes llenaba el ambiente con una sinfonía natural, se tornaba cada vez más tenue y distante conforme Emiliano se adentraba en el corazón de la espesura. El pequeño pájaro de tonalidades doradas revoloteaba a escasa distancia de él, adoptando una cadencia que sugería un propósito, como si su misión fuera guiar al muchacho con una intención definida hacia un punto en particular. Emiliano sentía que sus pies lo seguían sin meditar en cada zancada, como si una fuerza interna, una intuición primigenia, lo impulsara con una certeza inquebrantable a continuar. «Solo un poco más allá», murmuró en voz baja, sin ser plenamente consciente de la vasta distancia que ya lo separaba del punto de partida y de sus compañeros. Los árboles, de porte imponente, parecían cerrarse sobre sí mismos, creando una bóveda vegetal cada vez más alta y densa, sus ramas entrelazadas formando un laberinto natural. El suelo, cubierto por una alfombra gruesa de hojas secas y crujientes, silenciaba cada uno de sus pasos, absorbiendo el eco de sus pisadas. El murmullo constante del arroyo se percibía cada vez más cercano, un suave susurro que acompañaba su solitaria travesía. Emiliano no detuvo su avance hasta que el enigmático pájaro dorado se desvaneció por completo entre la densa maraña de ramas. En ese instante, el silencio que lo había rodeado se volvió abrumador, y el muchacho giró la cabeza buscando alguna señal de familiaridad. Pero todo a su alrededor se presentaba homogéneo e indistinguible, una sucesión interminable de troncos retorcidos, sombras danzantes y raíces que emergían del suelo como garras. No había rastro alguno del sendero original por el que había transitado, ni de las voces de sus compañeros, que ahora parecían pertenecer a un recuerdo lejano. El bosque, que momentos antes se había sentido como un refugio mágico, ahora se erigía ante él como un laberinto vivo, hostil y enigmático. «Mariana», exclamó Emiliano, elevando la voz con una nota de desesperación, pero su llamado se perdió en la inmensidad del silencio arbóreo. Nada, solo el crujido distante de alguna rama, quizás el movimiento sigiloso de un animal oculto en la espesura. «Profesor Ramiro». «Hola», intentó de nuevo, su voz resonando con una mezcla de súplica y temor, pero el eco de su propio grito se desvaneció sin respuesta entre los intrincados pasillos formados por los árboles. De manera repentina, una ráfaga de viento helado sacudió las copas de los árboles, provocando un siseo ominoso que hizo estremecer al niño. Sintió un peso opresivo en su pecho, una angustia que le oprimía el corazón con una fuerza inusitada. Quiso echar a correr en cualquier dirección, impulsado por un deseo irrefrenable de escape, pero sus piernas, como ancladas al suelo, no respondían a su voluntad. Estaba inmovilizado, paralizado por la incertidumbre, por la desorientación que le impedía recordar por dónde había llegado. Tragó saliva con dificultad, su garganta reseca, y trató de hacer un esfuerzo sobrehumano por reconstruir los eventos recientes. Había seguido al pájaro, pero ¿por cuánto tiempo? No lo sabía. Extrajo su cuaderno de su morral y lo apretó con fuerza contra su pecho, como si ese objeto tan familiar pudiera ofrecerle algún tipo de consuelo o protección en medio de la adversidad. Cerró los ojos con vehemencia, respiró hondo, tratando de calmar el tumulto de emociones que lo asaltaban. «Piensa, Emiliano, piensa», se autoimpuso en un murmullo apenas audible. Abrió los párpados y escudriñó los alrededores, buscando con desesperación cualquier indicio, alguna marca distintiva, ramas rotas, cualquier señal que pudiera guiarlo, pero el bosque, en su inmensidad y uniformidad, no dejaba rastros claros ni huellas inequívocas. Dio unos pasos inciertos hacia la izquierda, luego retrocedió, y se detuvo de nuevo, sintiendo que cada movimiento lo sumía más en la confusión. Transcurrieron minutos que se extendieron como horas, quizás media vuelta de reloj. El sol, aunque aún se encontraba en lo alto del cielo, sus rayos apenas lograban perforar el denso dosel arbóreo, creando un ambiente de penumbra constante en el suelo. Emiliano sintió que comenzaba a sudar,
un sudor frío que le recorría la espalda, pero al mismo tiempo le dolían los brazos por el frío incipiente. El aire se tornó más húmedo, más denso, cargado de la promesa de una noche inminente. «Esto no marcha bien», murmuró con un nudo de angustia que le oprimía la garganta, su voz apenas un hilo de sonido en el vasto silencio. Sacó la linterna de su mochila, el pequeño artilugio que consideraba esencial, y la encendió. Aunque el día aún no había terminado por completo, la débil y titilante luz que emitía no ofrecía una ayuda sustancial para orientarse en la penumbra creciente del bosque, pero le brindaba una fugaz sensación de seguridad, un tenue consuelo en su desesperación. Con pasos cortos y vacilantes, comenzó a caminar de nuevo, concentrándose en calmar su respiración agitada, que resonaba fuerte en sus oídos. Pasó junto a un árbol de proporciones colosales, cuyas raíces, gruesas y retorcidas, emergían del suelo como garras ancestrales. Había marcas talladas en la corteza rugosa, pero ninguna que su memoria reconociera, ninguna que le ofreciera una pista familiar. Al agacharse para observar con mayor detenimiento una de esas incisiones, una rama seca crujió con fuerza bajo su pie, y el sonido, amplificado por el silencio circundante, lo sobresaltó violentamente. Dio un pequeño brinco, paralizado por el impacto del ruido. Si este relato te cautiva, recuerda suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte ni un solo episodio de nuestra inspiradora narrativa. Sentía una opresiva certeza de que algo invisible lo observaba desde la espesura. «No tengas miedo, no te asustes», se repetía a sí mismo en un intento desesperado por infundirse valor. Intentó tararear en voz baja una melodía, una canción dulce y antigua que su abuela le había enseñado cuando era un niño pequeño, una tonada que hablaba sobre la Virgen del Camino. Su voz, aunque temblorosa y apenas audible, se aferraba a la melodía como a un hilo invisible de esperanza en la vasta oscuridad. «Santa María, Madre mía, cúbreme con tu manto protector», entonó con un hilo de voz, pero el canto se interrumpió de manera abrupta cuando escuchó un aleteo repentino y vigoroso justo detrás de él. Se giró con rapidez, pero no logró divisar nada, solo las ramas que se movían suavemente con la brisa y, de nuevo, ese silencio tan profundo y denso que llegaba a provocar un dolor sordo en sus oídos. El miedo, como una raíz oscura, crecía sin cesar dentro de él, oprimiéndolo. Sentía el estómago vacío, contraído por la ansiedad, y la garganta completamente reseca. Deseaba gritar con todas sus fuerzas, pedir auxilio, pero temía que cualquier sonido rompiera el frágil y precario equilibrio de aquel lugar enigmático. Intentó buscar en su mochila algún objeto que le fuera más útil en esa situación apremiante, pero lo único que encontró fue el suéter que su abuela le había entregado antes de partir. Lo abrazó con fuerza contra su pecho, como si esa prenda pudiera, de alguna manera, establecer una conexión con ella, una especie de cordón umbilical invisible que lo uniera a la seguridad del hogar. Fue entonces, por primera vez en su joven vida, que se dio cuenta con una claridad desoladora de que estaba verdaderamente perdido, sin rastro del camino, sin referencia alguna. Respiró hondo, un esfuerzo para contener las lágrimas y el pánico, y dio un paso más, sin saber hacia dónde se dirigía, pero impulsado por la necesidad urgente de hallar una salida, una señal, cualquier indicio de esperanza. El sol comenzó su lento descenso detrás de las majestuosas montañas, tiñendo el cielo con una paleta de tonos que iban del naranja profundo al púrpura, anunciando el inminente arribo de la noche. Emiliano, con los labios resecos por la deshidratación y los pies adoloridos por el incesante caminar, sabía con certeza que la oscuridad no tardaría en envolverlo. Había deambulado en círculos durante lo que le parecieron interminables horas, y cada esfuerzo por localizar el camino de retorno lo conducía, paradójicamente, más lejos de su objetivo. La luz del día se desvanecía con cada instante que pasaba, y con ella,
La tenue esperanza de avistar algún rostro conocido se extinguía progresivamente. El bosque, antes un lugar de asombro y exploración, se tornaba cada vez más sombrío, adoptando una atmósfera densa y amenazante. Los sonidos también experimentaban una transformación. El canto de los pájaros era reemplazado por el chirrido incesante de los grillos, y el crujido de las ramas, antes casi imperceptible, ahora parecía resonar con mayor cercanía, con una cualidad inquietante, como si la espesura estuviera viva y lo acechara. «Debo encontrar un refugio seguro», murmuró en voz baja, su mirada escrutando el entorno con desesperación en busca de cualquier resquicio de protección. Finalmente, divisó un árbol de avanzada edad, con raíces gruesas y retorcidas que formaban una especie de hueco natural entre el suelo y el robusto tronco. No era el lugar más cómodo, ni el más cálido, pero al menos le ofrecía una precaria sensación de resguardo, un refugio rudimentario contra la inminente noche. Se sentó en el interior de ese improvisado cobijo, abrazando sus rodillas, con el suéter que su abuela le había entregado cubriendo sus hombros, una frágil barrera contra el frío que comenzaba a colarse sin permiso. No era solo el frío punzante de la noche serrana, era una gelidez más profunda, que emanaba del miedo inquebrantable y de la angustia de la incertidumbre. Escuchaba el atronador latido de su propio corazón, tan fuerte y desacompasado que le parecía que el vasto bosque entero podía percibir su palpitación desesperada. Extrajo el paquete de galletas que su abuela había horneado y lo abrió con manos temblorosas, cada movimiento un esfuerzo. Comió 2 de ellas con lentitud, saboreando cada migaja como si fuera un manjar preciado, y guardó el resto con prudencia, previendo la posibilidad de que su rescate demorara más de lo deseado. Bebió un sorbo de agua de su botella, pero el líquido ya se encontraba por la mitad, una señal de lo escasas que eran sus provisiones. La oscuridad, sin transiciones, cayó sobre el bosque con una intensidad abrumadora. Ya no existían sombras, solo una negrura impenetrable que se extendía entre los árboles, devorando cualquier vestigio de luz. Encendió su linterna, pero el haz era débil, apenas suficiente para iluminar un escaso medio metro frente a él, un pequeño círculo de claridad en medio de la vasta negrura. Emiliano, vencido por la desesperación, comenzó a llorar en silencio, sus lágrimas calientes resbalando por sus mejillas. No sabía qué hacer, se sentía solo, diminuto, insignificante en la inmensidad de la naturaleza salvaje. Todo lo que antes le había parecido una aventura emocionante, un juego de exploración y descubrimiento, como seguir aves o adentrarse en lo desconocido, ahora se había transformado en una pesadilla de la que parecía incapaz de despertar. «Abuela», susurró entre sollozos, su voz ahogada por la emoción. «¿Dónde te encuentras, abuela?» En algún momento, la fatiga extrema, una carga física y mental abrumadora, venció al pánico que lo atenazaba. Se acurrucó con un último esfuerzo entre las raíces del árbol centenario, cerró los ojos con pesadez y permitió que el sueño lo envolviera poco a poco, aunque el frío no cesaba de morderle la piel, un recordatorio constante de su vulnerable situación. Fue entonces, en el umbral entre la vigilia y el onírico, cuando una visión se manifestó ante él. En medio de la oscuridad más absoluta, una luz suave, casi como la del primer atisbo del amanecer, apareció ante sus ojos. No era el tenue brillo de su linterna, era algo más etéreo, algo cálido y reconfortante. Una figura femenina, ataviada con un vestido inmaculadamente blanco, de rostro sereno y apacible, lo observaba con una dulzura infinita, una mirada que trascendía el tiempo y el espacio. Su voz, apenas un susurro melifluo, lo envolvió como el más dulce de los cantos de cuna, disipando cualquier rastro de temor. «No estás solo, Emiliano. Ten fe, mi pequeño». Él no lograba discernir si lo que experimentaba era un sueño, una alucinación producto del hambre y el frío, o si se trataba de una manifestación real, palpable. La figura, en su etérea presencia,
No se acercó físicamente, pero su mera existencia lo imbuía de una calma profunda y una serenidad inexplicable. Sintió cómo el miedo que lo había oprimido durante horas se disolvía lentamente, como una neblina que se disipa con el sol, y algo en lo más íntimo de su ser se reafirmaba, se fortalecía. «¿Eres tú la Virgen, Madre?», preguntó con la voz entrecortada por la emoción y la incredulidad, un hilo de sonido que apenas logró salir de su garganta. La figura no emitió palabra alguna, pero su mirada, llena de compasión y amor, lo decía todo, transmitiendo un mensaje claro y reconfortante. Luego, de manera gradual y etérea, la luz comenzó a desvanecerse, y con ella, la figura se disipó en la oscuridad. Si este relato te cautiva, recuerda suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte ni un solo episodio de nuestra inspiradora narrativa. Emiliano se quedó mirando el vacío, sus ojos ampliamente abiertos y su corazón latiendo de una manera distinta, con una nueva cadencia, una mezcla de asombro y esperanza. No sabía con certeza si lo que había presenciado era un sueño fugaz, una ilusión generada por la privación y la inclemencia del entorno, o una experiencia mística, pero algo en lo más profundo de su ser había cambiado irreversiblemente. Sentía una fuerza renovada, una energía sutil que lo embargaba, como si esa presencia etérea le hubiera infundido una chispa de esperanza que permanecía encendida en su pecho, una llama que lo impulsaría a seguir adelante. «Voy a salir de aquí, voy a encontrar el camino de regreso», se dijo a sí mismo en voz baja, con una determinación recién adquirida. La pequeña linterna seguía encendida, su luz temblorosa, un recordatorio constante de su precaria situación. Cerró los ojos de nuevo, intentando conservar el calor residual que aún sentía en su piel, un eco de la presencia que lo había reconfortado. Afuera, el bosque continuaba murmurando sus secretos ancestrales, pero ya no le parecía tan hostil como antes. Algo, una fuerza invisible, lo acompañaba ahora. Esta noche, solitaria y enigmática, marcó el inicio de lo inexplicable para el joven. ¿Quién era esa figura luminosa que se había manifestado ante sus ojos? ¿Fue una visión real, una experiencia trascendente, o una mera ilusión forjada por la desesperación de un niño perdido? No te pierdas la próxima parte de esta emotiva travesía y suscríbete a tiempo CON Jesús para seguir cada paso de esta historia de fe inquebrantable y supervivencia en la inmensidad de la naturaleza. Mientras se entregaba al descanso por primera vez en muchas horas, Emiliano no se sintió completamente solo en la oscuridad de la noche. Una compañía invisible lo arropaba. La oscuridad de la noche se extendió sobre el pequeño poblado como un manto pesado y opresivo, cubriendo las humildes viviendas con su velo sombrío. En la sencilla casa de adobe, hogar de doña Carmela, el silencio era más profundo que nunca, un silencio que resonaba con la ausencia de la vivacidad de Emiliano. El plato que el niño solía usar, aún intacto sobre la mesa de madera, parecía un testimonio mudo de su partida. El pan, que con tanto amor había horneado, se endurecía lentamente con el paso de las horas, y la silla donde él acostumbraba a sentarse crujía de manera inquietante con cada ráfaga de viento que se colaba por las rendijas de la pared. «No puede ser. Es impensable que no haya regresado», repetía la anciana mujer en un lamento contenido, mientras deslizaba con ansiedad las cuentas de su rosario entre sus dedos gastados por el trabajo y el tiempo, una plegaria incesante que buscaba consuelo en la repetición. Frente al pequeño altar que había dispuesto en la sala, un rincón sagrado adornado con una imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeada de veladoras encendidas, flores secas que conservaban aún un tenue aroma y escapularios colgados con devoción. Carmela se arrodilló con una intensidad desesperada. Sus labios, temblorosos, murmuraban palabras que surgían desde lo más recóndito de su alma, una súplica desgarradora que se mezclaba con las lágrimas silenciosas que resbalaban por su rostro surcado por las penas. «Madrecita Santa, protégelo, por favor.
Tú conoces la profundidad de mi amor por él. Devuélveme a mi pequeño, te lo suplico. El reloj marcaba las 9 de la noche, pero los minutos parecían eternidades, arrastrándose con una lentitud insoportable. Nadie en la escuela había proporcionado respuestas claras o reconfortantes. Simplemente habían informado que el grupo había retornado, pero Emiliano no se encontraba entre los niños. Algunos especulaban que se había rezagado, otros ni siquiera habían notado su ausencia en el momento. Mariana fue la única que afirmó con certeza haberlo visto alejarse del grupo, pero su relato inicial no había provocado una alarma inmediata entre los adultos. Carmela, incapaz de soportar más la incertidumbre, no esperó un instante adicional. Salió a la calle con una vela en su mano, la pequeña llama temblaba con su pulso y se dirigió sin vacilar directamente a la parroquia. Golpeó con vehemencia la puerta de madera hasta que el padre Julián, sorprendido por la inusual visita a esa hora, abrió. «Doña Carmela, ¿qué es lo que sucede a estas horas?», inquirió el sacerdote con preocupación en su voz. «Emiliano se ha extraviado en el bosque y nadie ha actuado, padre. Nadie ha movido un dedo», exclamó ella, su cuerpo temblando incontrolablemente por la angustia. El sacerdote, un hombre de semblante sereno y voz pausada, la observó con gravedad, su mirada reflejando comprensión y empatía. No formuló preguntas innecesarias, comprendiendo la urgencia de la situación. Le indicó que pasara al interior del templo, y juntos encendieron más velas en el altar mayor, añadiendo nuevas luces a la ya tenue iluminación, en un acto de fe compartida. «Nuestro Señor nunca abandona a sus hijos», afirmó el sacerdote con voz firme y reconfortante, mientras ambos se arrodillaban en el frío suelo. «Pero a veces la espera es tan dolorosa, padre», replicó ella, apretando el rosario con una fuerza desesperada, como si de él dependiera su última esperanza. En cuestión de minutos, la noticia de la desaparición de Emiliano comenzó a propagarse como un reguero de pólvora por todo el poblado. Vecinos, impulsados por la solidaridad y la preocupación, salieron de sus hogares con lámparas, palos y caballos, dispuestos a unirse a la búsqueda. El bosque era inmenso, vasto y enigmático, pero todos en la comunidad conocían sus entradas y las veredas que los surcaban. Nadie quería siquiera imaginar lo peor, pero el frío penetrante de la noche traía consigo un temor subyacente que no se expresaba en voz alta, un miedo que se sentía en el aire. Carmela, sentada en una de las bancas de madera del templo, fijó su mirada en la imagen de la Virgen, sus ojos suplicantes. Recordaba con vívida claridad las noches en que Emiliano, siendo apenas un niño, se había enfermado gravemente, cómo ella le había rezado con una fe inquebrantable, y cómo siempre había encontrado consuelo y fortaleza al mirarla, al sentir su presencia protectora. Esta vez, sin embargo, la angustia era de otra índole, más profunda, más lacerante, como si una parte esencial de su propia alma se hubiera extraviado junto con él en la inmensidad del bosque. «Si me lo devuelves sano y salvo, Virgencita, te prometo que te traeré flores todos los domingos sin falta. Prometo encender una vela por cada día que él viva, como un testimonio de gratitud. Prometo», se detuvo abruptamente. Su voz se quebró, incapaz de contener la emoción, y ya no pudo pronunciar palabra alguna. El padre Julián se aproximó a ella con delicadeza y le colocó una mano reconfortante sobre el hombro. «La fe es a menudo un sendero intrincado y oscuro, doña Carmela, pero usted no camina sola por él. Esta comunidad tampoco lo está. Todos, sin excepción, buscaremos a Emiliano hasta que lo hallemos», le aseguró con convicción. Ella asintió sin poder hablar, cerró los ojos con fuerza y continuó rezando en silencio, aferrándose a la esperanza. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a tañir, no con el ritmo solemne de la misa, sino con repiques cortos y urgentes, una señal de emergencia que resonaba en todo el pueblo. Desde tiempos inmemoriales,
Era el llamado ancestral para iniciar la búsqueda de aquellos que se habían extraviado o desaparecido. La montaña, en su inmensidad, se mantenía en silencio, pero las luces titilantes de las linternas comenzaron a moverse entre los árboles, un símbolo de la movilización de la comunidad. Carmela no fue a descansar. Se quedó en el templo, arrodillada, con la mirada fija en la imagen de la Virgen, su única fuente de consuelo. Y mientras el poblado entero se movilizaba, algo más profundo, algo ancestral, comenzaba a despertar entre la densa arboleda. No dejes que esta conmovedora historia se escape. Ahora mismo, suscríbete a Tiempo CON Jesús para seguir esta búsqueda, impulsada por la fe inquebrantable de un pueblo. En lo más íntimo de su corazón, una voz, tenue pero persistente, le susurraba que su querido nieto seguía con vida, pero el bosque, en su enigmática vastedad, tenía sus propias e inescrutables reglas. Si este relato te cautiva, recuerda suscribirte a Tiempo CON Jesús para no perderte ni un solo episodio de nuestra inspiradora narrativa. La mañana despuntó con un firmamento pálido, cubierto por una fina capa de nubes que permitían el paso de una luz blanca y difusa, desprovista de la vivacidad del sol. Emiliano abrió los ojos con notable dificultad, sintiendo su cuerpo completamente entumecido, la boca seca y un sabor amargo y metálico en la lengua. Le dolían las piernas y los brazos con una intensidad punzante, y una persistente picazón en el cuello lo obligó a rascarse hasta dejar una marca rojiza en su piel. Probablemente algún insecto nocturno lo había picado mientras dormía. Se incorporó lentamente, con un esfuerzo considerable, y escudriñó los alrededores. Todo a su alrededor seguía inmutable. Los árboles altos y frondosos, las ramas entrelazadas formando una densa bóveda, y el suelo cubierto por una alfombra de hojas secas y ramas caídas. Sin embargo, algo en lo más íntimo de su ser había experimentado una profunda transformación. A pesar del persistente miedo y el frío calador, sentía una pequeña chispa de determinación encendida en su interior. No podía permanecer inmóvil, tenía que avanzar, tenía que buscar una salida. Voy a hallar el camino, se dijo a sí mismo, intentando infundirse confianza con cada palabra. Tomó su mochila, se la colgó al hombro y con renovada, aunque frágil, voluntad, comenzó a caminar. Optó por seguir el sonido del arroyo cercano, con la tenue esperanza de que el cauce del agua lo guiara hacia alguna zona habitada, algún indicio de civilización. Recordó con claridad una enseñanza que su abuela le había impartido en una ocasión, mientras le servía un atole humeante en una taza de barro. Si alguna vez te extravías, mi niño, debes seguir el curso del agua. El río, en su incesante fluir, siempre conduce a los pueblos, pero el bosque, en su vastedad, no ofrecía un camino sencillo. Las ramas caídas que bloqueaban el paso, las espinas ocultas astutamente entre las hojas secas, el terreno resbaladizo y traicionero. Cada paso era una lucha, un obstáculo que debía superar. En una ocasión, tropezó con una raíz sobresaliente y cayó de bruces, raspándose la rodilla con violencia y dejando escapar un grito ahogado de dolor. El dolor era agudo, punzante, pero se obligó a levantarse de inmediato. No llores, no es momento de lágrimas, se murmuró a sí mismo, limpiándose la sangre con la manga de su camisa. El murmullo del agua se tornó más nítido con cada paso. Finalmente, encontró un arroyo de agua límpida y cristalina que discurría entre piedras pulidas y raíces retorcidas. Se agachó y bebió con ambas manos. El agua estaba fría, pero le proporcionó una efímera ráfaga de energía y claridad. Lavó su herida con el líquido fresco y respiró hondo, un suspiro de alivio. Gracias, susurró al cielo, su voz apenas audible. Comenzó a seguir el curso del agua. Al principio, la progresión era relativamente sencilla, pero pronto se encontró con un tramo estrecho, completamente cercado por densas zarzas. Intentó cruzar, pero las espinas se le clavaban dolorosamente en los brazos.
obligándolo a retroceder y buscar un sendero alternativo. Fue en ese preciso momento cuando su oído captó algo inusual. Una voz distante, muy tenue, apenas perceptible. Se detuvo en seco, aguzando el oído. «Hola, ¿hay alguien ahí?», preguntó con voz esperanzada. Pero no hubo respuesta, solo el murmullo constante del agua y el silbido del viento entre las ramas. Aún así, sintió un impulso incontrolable en su pecho, una oleada de esperanza. Avanzó más deprisa, casi corriendo, impulsado por la posibilidad de encontrar a alguien, de no estar completamente solo. La voz no volvió a sonar, pero el bosque entero parecía susurrarle, guiarle. De repente, se encontró en un claro que no reconocía en absoluto. Era un lugar extraño, donde los árboles crecían de manera inusualmente cercana y alta, formando una bóveda natural que apenas permitía el paso de la luz. El aire se sentía espeso, húmedo, cargado de una atmósfera peculiar. Emiliano se sintió completamente confundido y desorientado. Miró hacia atrás, pero el arroyo ya no estaba a la vista. Se había desviado sin darse cuenta, impulsado por la ilusión de la voz que había creído escuchar. Dio vueltas sobre sí mismo, buscando alguna referencia familiar. Nada. «No, otra vez no», exclamó con un hilo de voz, la desesperación invadiéndolo. Sentía que sus fuerzas lo abandonaban por completo. Se dejó caer sobre una roca, jadeando, con los ojos cerrados con fuerza. Entonces, al igual que la noche anterior, una sensación cálida y reconfortante lo envolvió. No vio ninguna figura esta vez, pero escuchó una voz suave, apenas perceptible, que parecía surgir de lo más profundo de su ser. «Sigue adelante, no te detengas, no desistas». Abrió los ojos bruscamente. No había nadie visible, pero el mensaje había sido claro, inequívoco. No era una orden, sino una promesa, un aliento. «¿Eres tú de nuevo?», preguntó en voz baja, pero no hubo respuesta. Emiliano se puso de pie, su cuerpo estaba cansado, su rodilla herida, pero su espíritu no estaba rendido. Tomó el camino que tenía enfrente, sin saber a dónde lo conduciría, pero con la certeza inquebrantable de que no podía permanecer en el mismo lugar. Y así, en medio del desconcierto y la incertidumbre, una guía invisible, una fuerza mística, comenzó a trazar el sendero de su destino. Si quieres saber quién o qué lo está guiando, suscríbete a tiempo CON Jesús y no te pierdas lo que está por revelarse. El bosque lo observaba en silencio, testigo de su determinación. Emiliano, a pesar de sus heridas y su agotamiento, continuaba avanzando con una tenacidad admirable. En el pueblo, la incesante búsqueda había proseguido sin descanso durante toda la noche y a lo largo de la mañana siguiente. Hombres valientes, equipados con machetes para abrirse paso, linternas para iluminar la densa penumbra y perros de rastreo, ascendían por las veredas escarpadas y descendían por las cañadas profundas, escudriñando cada rincón del vasto bosque. Sin embargo, no se hallaba rastro alguno de Emiliano. El sol ya se alzaba majestuoso en el cenit cuando Mariana, sentada con una expresión de preocupación en la entrada de la escuela, apretaba contra su pecho un cuaderno que atesoraba numerosos dibujos infantiles. Él no se extravió solo, murmuró para sí misma, su voz apenas audible. Siguió algo, una presencia. Siempre hace eso, siempre se deja llevar por su curiosidad. Desde su más tierna infancia, Mariana había poseído una capacidad de observación más aguda que la mayoría de los niños de su edad. Conocía las particularidades del pensamiento de Emiliano, la manera en que se sumergía en el universo de sus dibujos, la facilidad con la que se emocionaba ante cualquier criatura que se moviera entre las ramas del bosque. Por esta razón, cuando todos los adultos comenzaron a buscarlo por el sendero principal, ella supo, con una certeza inquebrantable, que ese no era el camino que Emiliano habría tomado. Se levantó con determinación, su pequeña figura emanando una convicción sorprendente, y caminó directamente hacia el grupo donde se encontraban reunidos el profesor Ramiro, el padre Julián y don Rogelio,
un vaquero curtido por el sol, con el rostro marcado por el tiempo y una mirada aguda y perspicaz que parecía penetrar en el alma. «Necesito hablar con ustedes de algo importante», dijo Mariana con una firmeza que sorprendió a los presentes. «Ahora no es el momento, jovencita», replicó el profesor Ramiro, con un tono de voz que denotaba la tensión del momento. «Estamos organizando la siguiente fase de la búsqueda. Esto es un asunto serio». «Precisamente por eso, porque es un asunto serio, yo sé por dónde pudo haberse dirigido Emiliano», afirmó la niña, sin ceder en su determinación. El sacerdote la miró con atención, percibiendo la convicción en sus palabras. «¿Por qué lo crees, mi niña?». Ella abrió el cuaderno que llevaba en sus manos. En una de las páginas, un dibujo reciente capturó la atención de los adultos. Un pájaro dorado, con sus alas extendidas en pleno vuelo. Emiliano lo había dibujado apenas 2 días antes. Él me confió que si algún día llegaba a avistar un ave de esas características, la seguiría sin dudar, explicó Mariana, su voz cargada de una mezcla de inocencia y profunda creencia. Decía que era un mensajero de los santos, como los que su abuela solía relatar en sus historias, una criatura que lo guiaría hacia algo de suma importancia, algo trascendente. Don Rogelio, el vaquero, alzó una ceja, intrigado por el relato. «Un pájaro dorado, dices». «Sí, y ese tipo de ave no se manifiesta por el camino que ustedes están recorriendo ahora», añadió Mariana con seguridad. «Solo aparece en las cercanías de la cañada del Cedro Viejo, en la otra ladera del cerro, un lugar de difícil acceso». El profesor Ramiro suspiró, su incredulidad evidente. «Mariana, no podemos seguir pistas basadas en los dibujos de un niño. No es prudente, ni seguro, en una situación de esta gravedad». «Pero él es un niño», replicó Mariana, su voz quebrada por la emoción, pero sus ojos fijos y desafiantes. «No comprenden que precisamente por eso, esa es la lógica que tiene sentido para él». Su voz, a punto de romperse en un sollozo, no impidió que mantuviera la mirada fija, dispuesta a enfrentarse a todos si era necesario para defender su intuición. El padre Julián, con un gesto de sabiduría, colocó una mano sobre el hombro del profesor. «A veces, la fe de los niños posee una lógica que supera a la de los adultos. Démosle una oportunidad a lo que Mariana nos expone». Don Rogelio asintió lentamente, su expresión revelaba su aquiescencia. «Conozco ese paraje. Es un lugar distante y de acceso complicado, pero si alguien se ha dirigido hacia allí, no lo encontrarán desde el lado opuesto del cerro. Puedo guiar a un grupo reducido». «Yo me apunto, iré sin falta», exclamó Mariana de inmediato, sin vacilar un instante. «Tú no, pequeña». «Es excesivamente peligroso», advirtió el profesor, su tono de voz denotaba una preocupación genuina. «Conozco a Emiliano, sé cómo piensa». «Puede que eso nos sea de mayor utilidad que cualquier machete», replicó la niña, con una convicción que desarmaba cualquier objeción. El vaquero la observó durante unos segundos en silencio, evaluando su determinación. «Está bien, pero te quedarás a mi lado en todo momento y acatarás cada una de mis palabras». Mariana asintió con una fuerza que desbordaba su pequeña figura. Corrió hacia su hogar para calzarse unas botas adecuadas para el terreno, agarró su mochila y metió dentro el cuaderno, una linterna y un trozo de pan envuelto en una servilleta, provisiones para la inminente expedición. Antes de salir, se detuvo frente al altar de su casa, donde su madre mantenía siempre una veladora encendida, símbolo de su fe inquebrantable. Mariana cerró los ojos y murmuró una plegaria, su voz apenas audible. «Virgencita, tú sabes que no puedo permanecer sentada sin hacer nada. Guíame también a mí en esta búsqueda». En el corazón de una niña, en medio de la adversidad, nace el valor, pero lo que encontrará en la inmensidad de la montaña no será un camino sencillo, estará lleno de desafíos. Suscríbete a tiempo CON Jesús y sigue este camino de amistad, de intuición profunda y de esperanza inquebrantable. Mientras el grupo se preparaba para ascender la otra ladera del cerro,
Mariana apretó el cuaderno contra su pecho, como si de él dependiera el éxito de la misión. No sabía si aquella pista sería suficiente, pero era todo lo que poseía. Si este relato te cautiva, recuerda suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte ni un solo episodio de nuestra inspiradora narrativa. La tarde declinaba una vez más sobre la imponente montaña, tiñendo el paisaje con los tonos rojizos del crepúsculo. Emiliano caminaba con lentitud, sus pasos torpes y vacilantes, esforzándose por ignorar el dolor punzante en su rodilla y el escozor irritante de las picaduras que cubrían su piel. El bosque en esa zona era aún más cerrado, más denso, como si los árboles se inclinaran sobre él, envolviéndolo en una atmósfera opresiva. El aire se sentía más húmedo, más espeso, cargado de la humedad del anochecer, y los sonidos, antes nítidos, ahora se percibían lejanos y amortiguados. No lograba precisar cuánto tiempo había transcurrido desde que había salido del claro. Todo parecía igual, y al mismo tiempo, extrañamente distinto. Comenzaba a sentir que el bosque no era simplemente un lugar físico, sino una entidad viva, algo que lo observaba, que lo ponía a prueba, que lo desafiaba a cada paso. «No me vas a someter», dijo en voz baja, apretando los puños con una determinación recién hallada. Desde entonces, los habitantes del pueblo comenzaron a visitar el lugar con frecuencia, buscando consuelo, pidiendo favores, agradeciendo. Algunos llevaban flores frescas, otros encendían velas, cada acto un testimonio de su fe. Nadie lo llamaba milagro en voz alta, pero todos sabían en lo más íntimo de su ser que allí había ocurrido algo que trascendía lo visible, algo que iba más allá de la comprensión humana. Con el paso del tiempo, Emiliano creció, y su historia se convirtió en parte del alma del pueblo, una leyenda que se transmitía de generación en generación. Pero él nunca buscó la fama ni el protagonismo. Cada año, en el mismo día, volvía al claro con Mariana, su fiel compañera. Llevaban pan, una vela y el cuaderno donde guardaba los dibujos de aquel tiempo, testigos mudos de su aventura. ¿Sigues creyendo que fue la Virgen quien se te apareció?, le preguntó Mariana una vez, mientras acomodaban flores frescas en el altar, el sol de la tarde filtrándose entre los árboles. «Nunca he dejado de creer, ni un solo instante», respondió Emiliano, su mirada fija en el horizonte. «¿Y qué crees que quería decirte con su presencia?», inquirió Mariana, buscando una respuesta más profunda. Emiliano miró hacia los árboles, como si buscara la respuesta en el susurro del viento. «Que nunca estamos solos, aunque pensemos que sí, aunque todo esté oscuro y sin esperanza». Mariana asintió, abrazando el cuaderno contra su pecho. «Tú regresaste, Emiliano, y nos diste esperanza a todos, nos recordaste el poder de la fe. Ese año, cuando regresaron al pueblo después de visitar el altar, Emiliano dejó un dibujo nuevo en la iglesia, una representación del claro iluminado, la silueta blanca de la figura y en una esquina, un niño caminando con una flor en la mano. No firmó el dibujo, no hacía falta. Su mensaje era claro para todos. Y así concluye esta historia de fe, de coraje inquebrantable y de esperanza. Si te tocó el corazón, suscríbete a tiempo CON Jesús y activa la campanita para seguir descubriendo más historias que transforman el alma.